Hola, buenos días. ¿Qué tal? Jesús Ángel Benito, Forex Índices, 4:57 de la mañana del horario internacional GMT del día de hoy, 26 de julio de 2012. Vamos a echarle un vistazo al calendario económico, en primer lugar, para ver los datos fundamentales que nos vamos a encontrar a lo largo de la jornada. A las 6, todo en horario GMT, a las 6 en Alemania, el índice de confianza del consumidor para el mes de agosto. En la zona euro vamos a tener reunión de el Ecofin a partir de las 7. A las 8, masa monetaria en la zona euro. En preapertura americana conoceremos en Estados Unidos peticiones de bienes duraderos. Atentos a este dato porque va a ser el más importante que se va a publicar en Estados Unidos. Conoceremos también las peticiones semanales por subsidio de desempleo y la variación de ventas de viviendas pendientes. Para finalizar la sesión, en Japón vamos a conocer una batería de datos importante a las 23:30. El índice de precios al consumo perteneciente al mes de junio, el IPC de Tokio, también el comercio minorista y el comercio mayorista y las ventas de grandes almacenes. Para finalizar la sesión de hoy, comentarles también que mañana viernes día 27 y el lunes día 30 el equipo de Forex Índices no realizará el habitual análisis en formato de vídeo de preapertura europea. Bueno, dicho esto, vamos a ver sobre los gráficos, vamos a ver cómo circula la cotización del euro dólar, que en la jornada de ayer, como podemos ver en la imagen, estuvo dando golpes toda la jornada sobre el nivel de congestión de mediano largo plazo del 1,2654 y al finalizar la sesión no consiguió cerrar por encima del mismo. Para la presente jornada, la cotización tiene el precio de apertura en el nivel del 1,2140. En estos momentos cotiza por debajo del mismo, está intentando posicionarse por encima. 1,2140. Entre el 1,2140 y el nivel de congestión de mediano largo plazo del 1,2154 tenemos una franja de 14 puntos que la vamos a delimitar para el día de hoy como zona muerta inoperable. Mientras se mantenga dentro de esta franja no abriremos operaciones al mercado. Tan solo si se posicionara por encima del 1,2154 iríamos a buscar dos resistencias de categoría intermedia. 1,2186. 1,2214. Desde ahí nos encontramos con una congestión de mediano plazo en el 1,2254. Atentos a esta barrera porque la vamos a delimitar como la principal resistencia del día, el 1,2254. Quebrada esta resistencia vamos al 1,2280 y desde ahí recorrido alcista importante hasta la última resistencia de la jornada en el 1,2325 a 180 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, si la cotización del par no consiguiera remontar la zona muerta que se nos ha formado para el día de hoy entre el precio de apertura de la jornada y el nivel de congestión de mediano largo plazo del 1,2154, es decir, si se posicionara en la apertura europea por debajo del 1,2140, precio de apertura de la jornada, iríamos a buscar el primer soporte intermedio que tenemos en el 1,2111. Desde ahí, recorrido bajista importante hasta el nivel que claramente sujetó ayer a la cotización del par, nivel de congestión de mediano plazo en el 1,2060 y medio, 1,2061. Atentos porque va a ser la principal barrera de soporte del día. Desde ahí nos vamos a otra congestión de mediano plazo que actuaría como siguiente barrera de soporte, 1,2014. Otro soporte intermedio lo topamos en el 1,1980 y desde ahí otra congestión de mediano plazo nos actuaría como última barrera de soporte para el día de hoy en el 1,1945, prácticamente a 200 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, la cotización del par debe de quebrar al alza la zona muerta que se nos ha formado, es decir, debe de posicionarse con un quiebre y una confirmación por encima del 1,2154, mientras cotiza y se mantenga por debajo del precio de apertura de la jornada del 1,2140, los movimientos seguirán siendo bajistas. La clave, sin duda alguna, la tiene el 1,2154, que es el nivel que estuvo ayer sujetando a la cotización durante todo el día. Vamos a ver cómo se encuentra la cotización del par libra dólar a estas horas.
Bueno, le cuesta muchísimo a la cotización del par desenvolverse del precio de apertura anual y de la línea de tendencia alcista de largo plazo. Está imantado totalmente la cotización sobre estas dos barreras importantes de largo plazo. El precio de apertura de la presente jornada lo tenemos en el 1,5486, muy cercano a la línea de tendencia alcista de largo plazo que nos pasa hoy por el 1,5498 y el precio de apertura anual en el 1,5508. Vamos a delimitar como zona muerta inoperable entre el 1,5486 y el 1,5508. Tan solo si se posiciona por encima del 1,5508 testearíamos el 1,5540, nivel de congestión de mediano largo plazo. Observemos en la imagen los detalles que nos dejó en la jornada de ayer miércoles y en la jornada del martes. Atentos a este nivel importante para seguir al alza el par libra dólar, 1,5540. Desde ahí recorrido alcista hasta la siguiente barrera de resistencia intermedia, 1,5580. La principal barrera de resistencia la seguimos teniendo en el 1,5604. Una resistencia intermedia nos la vamos a topar en el 1,5641 y desde ahí una congestión de mediano plazo actuaría como última resistencia de la jornada en el 1,5676 a 200 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, si el par no consigue remontar al alza la zona muerta que se nos ha formado para el día de hoy, zona muerta inoperable entre el 1,5508 y el precio de apertura de la jornada, que de momento lo está respetando fielmente, atentos a este detalle, esta zona muerta será clave para la operativa. Si consigue mantenerse por debajo del 1,5486, iríamos a buscar el primer soporte, además importante, con gestión de mediano plazo, 1,5448. Desde ahí nos encontramos con un soporte intermedio en el 1,5408. Otro soporte con gestión de mediano plazo, 1,5365, que además lo vamos a delimitar como principal barrera de soporte de la jornada. Del 1,5365 nos encontramos con un soporte de categoría intermedia en el 1,5330 y desde ahí recorrido bajista hasta la última barrera de soporte con gestión de mediano plazo en el 1,5276 a 200 puntos de la cotización actual. Niveles inmediatos a vigilar por la parte de arriba. Mientras no se posicione por encima del 1,5508 no veremos movimientos alcistas para el día de hoy. Un quiebre del nivel de congestión de mediano plazo del 1,5448 nos podría anunciar movimientos bajistas más profundos para el día de hoy. Vamos con el dólar australiano y el dólar americano. Después del rebote que tuvo la cotización del par sobre el precio de apertura anual en la jornada de ayer, en la sesión asiática, parece que ha rebotado con bastante fuerza al alza del precio de apertura anual y en estos momentos cotiza por encima también del precio de apertura de la presente jornada, que el par lo tiene en el 1,0302. Cotiza al alza. La primera barrera de resistencia intermedia la tenemos en el 1,0354, la principal resistencia del día en el 1,0396 con gestión de mediano plazo, otra intermedia en el 1,0441 y desde ahí a la última ya en la zona del 1,05 exactamente en el 1,0497. Por la parte de abajo, lo primero que debe hacer la cotización del par es posicionarse por debajo del precio de apertura de la presente jornada, como comentábamos, 1,0302, su punto de partida. Atentos también a la línea de tendencia alcista de corto mediano plazo que fue quebrada el pasado día 24, martes. Atentos porque podría ejercer algo de fuerza de soporte cuando intentara volver por debajo de la misma. Un soporte de categoría intermedia lo tenemos en el 1,0263. Del 1,0263 nos vamos directamente a la doble barrera que tenemos formada entre el precio de apertura anual del 1,0223 y el nivel de congestión de mediano largo plazo en el 1,0210, que como siempre vamos a delimitar esta doble barrera de 13 puntos como zona muerta inoperable y principal barrera de soporte del día. Observemos cómo intentó posicionarse en la jornada de ayer en la sesión asiática, pero su cierre se produjo por encima de esta doble barrera después de realizar un apoyo perfecto en la sesión europea del día de ayer. Bueno, vamos a colocar como
principal soporte de la jornada, como comentábamos, entre el 1.0223 y el 1.0210. Si se posicionara por debajo del 1.0210 la cotización, tendríamos un recorrido bajista importante hasta una congestión de mediano plazo en el 1.0150, que sería la última barrera de soporte para el día de hoy en este par. Niveles inmediatos a vigilar: por la parte de arriba, resistencia de categoría intermedia 1.0354, por la parte de abajo, soporte intermedio, precio de apertura de la jornada 1.0302. Vamos con el par euro-yen. Este par parece que está encontrando apoyo a primera hora de la mañana en el nivel de congestión de largo plazo de los 94.80, que coincide además con el precio de apertura de la presente jornada. Atentos a esta doble barrera y atentos, como siempre, a la línea de tendencia bajista de corto mediano plazo, que cada vez que llega la cotización a la misma ejerce muchísima fuerza sobre ella. 94.80, punto de partida y congestión de largo plazo. Doble barrera. De momento cotiza al alza. La primera barrera de resistencia la vamos a encontrar de categoría intermedia en los 95.16. Desde ahí nos encontramos con una congestión de mediano plazo que actuará como siguiente barrera de resistencia. 95.60. Una resistencia de categoría intermedia nos la vamos a encontrar en los 95.89. Desde ahí a la principal resistencia de la jornada, 96,53 yenes por euro, congestión de mediano plazo y última resistencia que le colocamos para la presente jornada. Por la parte de abajo tenemos una doble barrera formada en el nivel de los 94.80, congestión de largo plazo y precio de apertura de la jornada. Atentos, porque será clave y determinante, y mientras no se posicione por debajo de este nivel no veremos movimientos bajistas hasta el siguiente soporte intermedio en los 94.43. Desde ahí recorrido bajista importante hasta una congestión de mediano plazo que actuaría como siguiente soporte. 93.98, otro soporte intermedio, nos lo encontramos en los 93.71 y desde ahí al último soporte y principal de la jornada, 93,25 yenes por euro a 160 puntos 170 de la cotización actual. Niveles inmediatos a vigilar: por la parte de arriba, resistencia intermedia 95,16, por la parte de abajo, repito, mientras no se posicione, mientras no tengamos un quiebre confirmado en el nivel de los 94,80, doble barrera para el día de hoy, precio de apertura y congestión de largo plazo, no vamos a ver movimientos bajistas mientras no se posicione por debajo de este nivel. Bueno, vamos a ver el oro y la plata. Llevamos 2 días sin analizar los metales. Vamos a ver en el día de hoy cómo se encuentran las cotizaciones de el oro y la plata. Vemos cómo la plata sigue en su rango del mes de julio, no consigue salir del mismo, y en la jornada de ayer tuvo un movimiento alcista bastante importante en el intradía. Vamos a ver cómo se encuentra en la presente jornada con respecto de su precio de apertura. La apertura del día de hoy la tenemos en el nivel de los 27,32. Intenta encontrar apoyo a estas horas de la mañana en el precio de apertura de la jornada. De despegar al alza vamos a encontrar una resistencia de categoría intermedia en los 27,59. Desde ahí nos vamos a la principal barrera de resistencia del día, 27,86, precio de apertura anual, y una última resistencia se la colocamos en los 28,14 dólares por onza, que seguramente ayudará también la línea de tendencia alcista de largo plazo. Por la parte de abajo, lo primero que debe hacer la cotización de la plata es quebrar a la baja el precio de apertura de la jornada. Como comentábamos, 27,32, primer soporte inmediato. Desde ahí tenemos la congestión de mediano plazo de los 27,09 como siguiente barrera de soporte, y la principal del día la seguimos teniendo en los 26,70, congestión de mediano largo plazo. Observemos el detalle que nos dejó ayer, el martes en la sesión americana, y también el detalle que nos dejó el lunes en la sesión americana también. 2 puntos de apoyo importantísimos, y desde ahí despegue al alza de la cotización. Sigue siendo el principal nivel de soporte a batir sin duda alguna. Vamos con el oro. Bueno, el oro ha llegado a su
Precio de apertura anual, como podemos ver en la imagen, en los 1.608. De momento está siendo rechazada la cotización del oro y el precio de apertura de la presente jornada lo tenemos en los 1.602. Vamos a delimitar como zona muerta inoperable para el día de hoy entre el precio de apertura anual de los 1.608 dólares por onza y el precio de apertura de la jornada de los 1.602, casi 1.603 dólares por onza. Esta franja de 5 dólares, repito, no introduciremos operaciones al mercado mientras se mantenga dentro de la misma. Si consigue posicionarse por debajo del precio de apertura de la jornada de los 1.603, vamos a buscar dos soportes de categoría intermedia. En los 1.595 tenemos uno y en los 1.586 el siguiente. Quebrado este, la cotización se precipitaría hasta la principal barrera de soporte de la jornada con gestión de mediano plazo, 1.577 dólares por onza. Por la parte de arriba, imprescindible, lo primero que debe hacer la cotización del oro es salir de la zona muerta y quebrar al alza el precio de apertura anual de los 1.608 dólares por onza. Un quiebre con confirmación de los 1.608 dólares por onza nos daría pie para realizar movimientos alcistas e ir a buscar tres resistencias de categoría intermedia, 1.619, 1.627 y la última en los 1.635 dólares por onza. La clave estará en el quiebre al alza de los 1.608 dólares por onza o el quiebre a la baja del precio de apertura de la jornada en los 1.603. Bueno, pues hasta aquí el análisis del día de hoy, 26 de julio de 2012. Espero que les sea de utilidad. Buenos días, hasta mañana y recuerden, el equipo de Forex Índices mañana día 27 de julio y el lunes día 30 de julio nos realizará sus habituales análisis en formato de vídeo de preapertura europea. Muchas gracias y hasta el martes día 31.